Señores con señores, niños con niñas, Foucault, del Ministerio de la Fruta y la Verdura del Tiempo, vamos a terminar este ciclo de Spinoza, la ética de Spinoza, sacando a relucir alguna otra contradicción, pero que llegados a este punto yo ya no sé si llamarlo contradicciones o sencillamente miguitas de pan de pulgarcito que Spinoza, quizás de alguna manera para poder zafarse de algún tipo de autoridad intelectual que regía en aquel momento, aunque es complicado, porque de base era un tío transgresivo, a nivel personal y profesional. Fue no solamente excomulgado por la comunidad judía en Ámsterdam, sino que también era una persona pues, que tendía bastante a presentarse como alguien inmune o indiferente a las excomulgaciones o los escolios o las conclusiones filosóficas y científicas de la época. Es decir, él pensaba lo que quería pensar independientemente de lo que los demás pensaran. Valga la redundancia. Pero entonces, pues, esas contradicciones, que llegados a este punto quizás no eran contradicciones, sino globos sonda o pequeñas trampas para poder despistar al enemigo, Spinoza, por un lado, se presenta como un racionalista que no cree en la supervivencia del alma como conciencia individual, es decir, cuando el cuerpo muere, el alma y toda su memoria desaparece. Y sin embargo, en numerosos escolios, él sigue promulgando algo que es absolutamente contradictorio. Déjenme leer este trocito, en el que dice, mas no por ello dejamos de sentir y experimentar que somos eternos, pues tan percepción del alma es la de las cosas que concibe por el entendimiento como la de las cosas que tiene en la memoria. Spinoza habla de tres maneras de conocer, tres vías de conocimiento. Una es la vía sensorial, una es la vía racional y otra es la vía, tercera y base de alguna de sus contradicciones, intuitiva. Según él, la verdad solamente puede adquirirse a través de la vía racional y la vía intuitiva. La vía racional es la causa-efecto, el ensayo y el error, la ciencia. La vía intuitiva, ojo, es Dios, pero es Dios en términos que diríase que de alguna manera transgreden su concepto spinosiano, valga la redundancia de Dios, como una entidad sustancial que todo lo contiene y que es irracional. Dios no piensa, Dios no siente, Dios no ama, Dios no odia. Dios es una entidad suprarracional, suprasentimental, que todo lo contiene. Y al mismo tiempo, en que Spinoza sigue hablando de un alma o mente, ese problema de la traducción de la obra de Spinoza, que desaparece con la muerte física, sin embargo sigue dejando miguitas en las que nos habla de una supervivencia de la propia conciencia individual. Efectivamente, los ojos del alma con los que ve y observa las cosas son las demostraciones mismas y, así, aunque no nos acordemos de haber existido antes del cuerpo, atentos a esto, aunque no nos acordemos de haber existido antes del cuerpo, percibimos, sin embargo, que nuestra alma, en cuanto que implica la esencia del cuerpo desde la perspectiva de la eternidad, in specie ad eternum, que lo llamaba él, es eterna. Y que esta existencia suya no puede definirse por el tiempo, o sea, no puede explicarse por la duración. Así pues, solo puede decirse que nuestra alma dura, y solo puede definirse su existencia refiriéndola a un tiempo determinado, en cuanto que el alma implica la existencia actual del cuerpo, y solo en esa medida tiene el poder de determinar según el tiempo la existencia de las cosas y de concebirlas desde el punto de vista de la duración. Bien, aquí Spinoza evidentemente no está hablando del alma, está hablando de la memoria. Y cuando él dice esta frase que les he repetido, que es de lo más inquietante que hay en todo su libro, Ética, de casi 500 páginas, dice, y así aunque no nos acordemos de haber existido antes del cuerpo,
aunque no nos acordemos de haber existido antes del cuerpo. Señor Spinoza, ¿qué quiere usted decir con eso? ¿Está usted hablando de vidas precedentes? ¿Está usted mencionando veladamente el concepto de reencarnación de manera en que no pueda ser todavía ulteriormente excomulgado en su callo judío del Ámsterdam del siglo XVII? Aunque no nos acordemos de haber existido previamente. Señor Spinoza, ¿está usted hablando de registros akáshicos? ¿Está usted hablando de memorias que vendrían contenidas en una conciencia individual que sobrevive a la muerte física? ¿Por qué tiene tanto miedo, pues, de estipularlo de esa manera, señor Spinoza? Usted tan transgresivo que ya de todas maneras fue excomulgado de forma violenta por su propia comunidad, como judío español, dentro del Callo de Ámsterdam, que en aquel momento era una especie de Nueva Alejandría. Era un centro y un núcleo de comercio muy poderoso por cuanto era poderoso a nivel comercial y por lo tanto a nivel incluso científico o espiritual. Aunque no nos acordemos, el alma dura, aunque no nos acordemos de qué, señor Spinoza, si usted dice que el alma es un contenedor reverberado de una sustancia única y universal, inmaterial e impersonal. Usted mismo, señor Spinoza, habla de un Dios que no piensa, que no siente, que no ama, que no odia. Bien, señores consejeros, vamos a terminar. A mí cuando me preguntan si creo en Dios, lo primero que me viene a la cabeza es decir, ¿en qué sentido me está usted preguntando si creo en Dios? Creo en Dios, efectivamente, creo en múltiples dioses, o más concretamente, creo en múltiples conceptos de entender a Dios. Creo en el Dios de Spinoza, el Dios de la sustancia, heredado del Dios de Giordano Bruno. Creo en el Dios hermético, creo en el Dios pitagórico, creo en el Dios platónico, creo en el Dios cristiano, creo en el Dios budista, vedanta, sánscrito, taoísta. ¿Cuántas maneras hay de creer en Dios que al fin y al cabo es la única, pero no en el sentido sustancial de Spinoza, sino en el sentido de múltiples manifestaciones de una realidad que se intuye, que es intuitiva? Y por ello, y otra contradicción de Spinoza cuando dice solamente hay tres maneras de entender la realidad: sensorial, que hay que descartarla porque los sentidos son una ilusión; racional, que nos lleva al camino de Dios; y la tercera vía, que es la intuitiva, que dice que es la que procura mayor alegría, porque es la que acerca más a la esencia humana de la esencia divina. ¿Pero qué significa que el ser humano sienta mucha mayor alegría cuando conoce la realidad a través de la tercera vía de conocimiento, que es la intuición? ¿Qué significa? Que le hace sentirse más cerca de Dios. ¿La alegría le hace sentirse más cerca de Dios? Una condición negada a la propia naturaleza sustancial del Dios de Spinoza vendría siendo la recompensa que tiene el ser humano cuando decide pensar en términos intuitivos, es decir, aquello que le acerca más a un Dios que no siente alegría es lo que más provoca alegría al ser humano. Señor Spinoza, ahí hay algo también que sigue pinchando. Por lo tanto, a mí cuando me preguntan si creo en Dios, le digo que creo en muchos dioses en el sentido no politeísta, sino en el sentido de las infinitas variedades en las que uno puede creer en Dios. A mí me gustaría más que me preguntaran si conozco a Dios, si estudio a Dios, si siento a Dios, más que si creo en Dios, porque preguntarme si yo creo en Dios es atribuirme una potestad que yo no tengo. Es como decirle a un hijo que si cree en su padre. Puedo decir no, no creo en él, porque me abandonó, porque no estaba en casa, porque murió antes de que yo naciera, pero evidentemente su esperma me dio a luz. Con lo tanto, no tiene ningún sentido que me pregunten si yo creo en mi padre. Mi padre existe porque yo existo. Yo soy la prueba de la existencia de mi padre. Y en ese sentido, no, yo no creo en Dios, sino que yo siento a Dios, yo estudio a Dios, yo conozco a Dios, sobre todo siento a Dios, sobre todo intuyo a Dios.
que es la tercera vía de conocimiento de la que Spinoza habla y que rechina con todo ese concepto absolutamente insensible, asensorial, carente de cualquier tipo de característica que pueda reflejarse en los sentimientos humanos, ¿no? Podría ser un Dios cruel, que él mismo lo admite, es que la crueldad también es un concepto que va más allá del Dios naturaleza, ¿no? Bien, ¿qué más había apuntado aquí para decirles? Que no veo nada, señoras con señores, por el amor de Dios, que la esencia del alma consiste en el conocimiento, es decir, otra contradicción, dice Spinoza que por lo tanto lo más cercano a Dios y lo más cercano a la felicidad y a la libertad es dedicar su vida al conocimiento de ese Dios a través de la razón, conocimiento y entendimiento e intuición. Y dice pues que cuanto más alguien dedique su vida a ese entendimiento y a ese conocimiento, mayor expansión provocará a su alma, su mente y su alma, y por lo tanto mayor porción de su alma sobrevivirá al aniquilamiento físico. Una vez más, señor Spinoza, usted nos acaba de decir que el alma no sobrevive a la aniquilación física como memoria, evidentemente. Es decir, que la individualidad, la conciencia individual desaparece con la muerte física, cosa que es lo que aterroriza a la gente, es el concepto tan temible de la muerte. Yo voy a desaparecer como entidad. Y a algunos les importa una mierda desaparecer como conciencia, lo que les preocupa es desaparecer como ego. El propio Unamuno dice que Spinoza escribe 500 páginas para intentar lamerse las heridas de una idea que no puede superar, que es precisamente la del aniquilamiento de la conciencia individual. Es decir, que la ética de Spinoza, a grosso modo, según Unamuno, es una pataleta. Pero al mismo tiempo Spinoza deja miguitas de pan para decir, no me creo ni yo lo que estoy diciendo. Y cuando dice que el conocimiento es la más alta cuota a la que puede dedicarse el ser humano, el conocimiento y el estudio de Dios, puesto que cuanto más uno conoce, más ensancha, digamos, cualitativamente su alma, y por lo tanto mayor porción de su conciencia sobrevive a la aniquilación espiritual, lo que está diciendo efectivamente es que existe una supervivencia de la propia conciencia más allá de la muerte, no ya exclusivamente como una conciencia innominal, despersonalizada como su propio Dios sustancia que no siente, no piensa, no ama ni odia, sino que efectivamente en el ensanchamiento del entendimiento y del conocimiento basa él el peso específico de la conciencia individual que sobrevive a la aniquilación corpórea, sustancial, material. Señor Spinoza, ¿no se aclara usted? O quizás, como decía antes, no es que no se aclare usted, sino que pretende, a la manera más hermética, ir lanzando globos sonda, aparentemente contradictorios, para que quien entienda, entienda. Como dice la Biblia y el Evangelio, quien tenga oídos que oiga, quien tenga ojos que vea. También decía, ya para terminar, déjenme, porque había aquí una didascalía muy interesante, 457. Cuando les hablo, les digo que el conocimiento es lo más loable que puede hacer el ser humano, el conocimiento de Dios, y que de esa manera ensancha su supervivencia. Dice la didascalía, podríamos traducir esta proposición así: el que conoce muchas cosas está más cerca de percibir cuál es la posición que él mismo ocupa en el orden impersonal y eterno de la esencia. Impersonal y eterno de la esencia. Se hace hincapié en la impersonalidad, pero al mismo tiempo, cuando la decisión individual de ensanchar el alma a través del conocimiento conlleva una mayor supervivencia de esa propia conciencia individual que se ha molestado en ensanchar el conocimiento más allá de las fronteras de la muerte física, llevamos implícito que efectivamente esa conciencia individual
aunque solamente sea por la propia decisión de dedicarse al entendimiento y al conocimiento, en su periplo temporal de duración corpórea, preserva una individualidad, porque esa mayor supervivencia anímica viene destacada por una decisión absolutamente individual. Por lo tanto, no podemos ningunear ni descartar la identidad que proyecta esa decisión mundana y corpórea de dedicarse al entendimiento hacia la mayor preservación y eternidad del alma que ha decidido ensanchar dicho conocimiento. Una vez más, Spinoza, como bien apuntaba Unamuno, parece que no acaba de creerse lo que en última instancia quiere afirmar con su libro, que contradice en determinados escollos y conclusiones y preceptos y axiomas. Terminamos así. Un apunte que tenía marcado en la página 460 referente al alma como todo, que nuestra alma, decía Spinoza, se había propuesto mostrar acerca del alma en cuanto considerada sin relación a la existencia del cuerpo, que resultaba evidente que nuestra alma, en cuanto que conoce, se dedica al conocimiento, es un modo eterno del pensar, que está determinado por otro modo eterno del pensar y este a su vez por otro, y así hasta el infinito, de tal manera que todos ellos juntos constituyen el entendimiento infinito y eterno de Dios, o la mente colmena, o el sustrato único del ser humano. Todos somos iguales, todos somos parte de la misma naturaleza, cada uno desarrolla un rol diverso, nadie sobra, todo forma parte de un plan divino que está perfectamente engranado. Y sin embargo, esa deducción impersonal o aniquilante de la conciencia individual que algunos han querido ver en la filosofía de Spinoza, parece ser que no es tal. Parece ser que no es tal. Porque, en última instancia, acaba, a través de sus varias contradicciones, admitiendo la supervivencia incluso de la propia conciencia individual. Miren, hay muchos libros relacionados con las experiencias cercanas a la muerte, de muchos cirujanos que hablan de fenómenos que son repetitivos en conciencias, en seres humanos que han vivido experiencias de coma, etcétera, etcétera, y que sin embargo han mantenido una conciencia, y no solamente una conciencia individual que les permite luego recordar el estado en el que se hallaban dentro de ese coma, es decir, de esa muerte física, sino que además han accedido a niveles de conciencia en los cuales se han podido comunicar con conciencias individuales de seres queridos que ya no existían. Seguramente ustedes habrán hablado muchas veces de, todos tenemos alguna experiencia personal familiar, de seres abuelitos que están a punto de morirse y antes de morirse pues ven al pie de la cama, ven a su esposa o su marido que murió antes, o a un hijo que murió antes o a un amigo que murió antes, como si accedieran a niveles de conciencia dentro de la cercanía a un tránsito de nivel de conciencia, pudieran acceder efímeramente a niveles de conciencia de otras personas, de otros seres queridos que existieron y que de alguna manera acompañan en el tránsito o se presentan, hacen acto de presencia en ese momento del tránsito. Esto, contrariamente a lo que se ha intentado decir, son experiencias que están provocadas por hipoxia, por falta de oxígeno, alucinación derivada de la segregación de determinados neurotransmisores en el momento de la modificación orgánica cuando un organismo está a punto de desactivarse. Es decir, básicamente pretenden hablar de alucinaciones cuando los propios cardiólogos y médicos encargados de estudiar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte están hartos de repetir que estas supuestas alucinaciones causadas por desarreglos de neurotransmisores o por falta de oxígeno tienen lugar también en seres en total conciencia, en total capacidad de su conciencia y de su lucidez. No solamente les estoy hablando de las supuestas alucinaciones místicas, visiones o accesos supuestamente provocados por estados alterados de conciencia.
Yo mismo más de una vez os he dicho que he experimentado sensaciones que solamente he oído relatar a personas que se han sometido a LSD, a DTM, ayahuasca, etcétera, etcétera. No me ha hecho falta entrar en un estado de alteración de conciencia para percibir, para registrar de forma efímera. Eso sí, me hubiera gustado mantener la emisora, pero no se puede. Son como interferencias que vienen y van, niveles de conciencia en los cuales percibo realidades a las cuales no tenemos acceso en nuestro nivel supuestamente normal de estado de conciencia. Pero, señoras y señores, ¿qué es el estado de conciencia normal? ¿Qué es el estado alterado de la conciencia? ¿A qué llamamos bien y mal? ¿A qué llamamos normalidad y alteración? Porque cuando usted está sometido a un ataque de ira, sin haber consumido ninguna sustancia o sufrido ningún accidente, usted podría perfectamente ser definido como alguien que está viviendo en un estado alterado de conciencia. Usted está iracundo, evidentemente su cuerpo, su organismo responde a través de la liberación de determinados neurotransmisores, niveles de adrenalina, que alteran su conducta, que alteran su estado de ánimo y, en consecuencia, alteran también su forma de percibir la realidad. Usted es capaz de ahogarse en un, estado en un vaso de agua, en un estado de absoluta tristeza o melancolía. Y si usted tiene un arreglo, digamos, neurotransmisorial, por decirlo de alguna manera, eso que ayer era un océano que le ahogaba, hoy es un vaso de agua. Siempre lo he dicho. Cuando hay gente que me dice no puedo más, le digo vete a dormir, mañana por la mañana te vas a despertar y esto lo vas a ver de otra manera, sencillamente por tu nivel de azúcar en la sangre. No es magia borrás. Bien, detrás de esa forma de manifestar las emociones, que sí que es puramente química, porque estamos sometidos a un estrato químico, más allá de nuestra naturaleza espiritual y anímica y álmica, detrás de todo eso, evidentemente, podemos hablar de diferentes estados de conciencia. Pero a nadie se le ocurre decir que usted ha estado sometido a un estado de conciencia alterado porque está enfadado, porque está triste o porque está alegre. Son situaciones y sentimientos y expresión de las emociones que se presuponen normales dentro de la vida cotidiana, la vida diaria. Y sin embargo, usted puede comportarse de manera mucho más alucinatoria en un arrebato de ira con su vecino que bajo los efectos de la psicobilicina o de los hongos mágicos o de cualquier droga sintética o no sintética que quieren ustedes mencionar. Por lo tanto, ¿qué es la alteración de conciencia? ¿Qué es la normalidad? Lo que es evidente, señoras con señores, es que cuando Spinoza habla de la aniquilación de la mente o alma, esa es la ambigüedad de la traducción de Spinoza, con la aniquilación del cuerpo, le deja a usted una serie de pistas cuando habla de la tercera vía de conocimiento, que es la más divina, traducida como intuición, y que es la que ensancha todo aquello de su alma que no se perderá como lágrimas en la lluvia y que preservará su consistencia más allá de la aniquilación corpórea y sustancial. Por lo tanto, Spinoza, en el fondo, cree en la supervivencia del alma no solamente como el regreso de una energía a ese Dios sustancial y natural global, sino como algo que tiene la capacidad de mantener una identidad en base a todo ese ensanchamiento del conocimiento del que habla, que es precisamente el que alega que nos acerca a Dios. Spinoza en realidad cree en el más allá, cree incluso en la reencarnación, cuando habla de no recordar aquello que hemos sido antes, las va dejando sueltas por ahí y luego le han interpretado como le han interpretado. Pero este señor tenía un doble juego. Unamuno le saca la punta precisamente a esa incoherencia. Y efectivamente, señoras con señores, en última instancia, todo aquel que intraprende su búsqueda de Dios, de alguna manera está también queriendo exorcizar su propia mortalidad. Algunos llegan al techo en el que dicen, como decía Unamuno, la pataleta de Spinoza es conformarse con sobrevivir en forma de
conciencia anónima, regresar a una surgente, a una cantera eterna de energía cósmica y pura, de conciencia pura, que es Dios, que es la sustancia. Pero en realidad ni Spinoza ni ningún filósofo se conforman con ello, porque a la gente lo que le atemoriza de la muerte, vuelvo a repetir, no es la aniquilación física, sino es la aniquilación espiritual. Es no poder soportar la idea de que nuestra conciencia individual desaparece, nuestra identidad desaparece con la muerte. Y efectivamente, teniendo en cuenta desde un punto de vista cuántico que la realidad está conformada por diferentes niveles de conciencia, no por un paraíso, un infierno o algún lugar, un nirvana lejano e indefinido, más allá de las puertas de Tannhausen, sino que todo es una cebolla contemporánea con múltiples capas, a través de las cuales y en cada una de ellas existe una misma realidad en diferentes niveles de conciencia. Nosotros podemos entender que efectivamente reverberamos al infinito desde diferentes manifestaciones. Las experiencias cercanas a la muerte corroboran que ni tan siquiera la aniquilación física comporta ya la aniquilación espiritual. Eso ya está fuera de discusión, incluso en términos sustancialistas o racionalistas, como decía Spinoza, sino que incluso podemos esperar una supervivencia de la propia conciencia individual, dadas las experiencias de todos esos seres que han vivido experiencias cercanas a la muerte, y no solamente experiencias llamadas de alteración del estado de conciencia, en los cuales hemos podido conectar con conciencias individuales que ya han desaparecido de esta cuerda existencial. Y sin duda, sin tener ello nada que ver con condiciones orgánicas, hipoxia, drogas, estados alterados de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Bien, señoras con señores, ¿eso qué significa? Significa sencillamente que nuestro propio nivel de conciencia individual, es decir, nuestra personalidad egocéntrica, si quieren ustedes desde un punto de vista materialista, sobrevive no solamente en registros y en el sentido de que todo aquello que ha existido reverbera al infinito, sino que sobrevive efectivamente y paralelamente, que no debemos solamente esperar la supervivencia de nuestra conciencia individual y la de nuestros seres queridos, sino que además podemos estimar que va a reverberar, evolucionar y proyectarse en múltiples y diversas manifestaciones, en múltiples y diversos niveles de conciencia o mundos paralelos, si quieren ustedes, si quieren hablar en términos metacuánticos de la teoría de los universos paralelos, que supera incluso al gato de Schrödinger. El gato o está vivo o está muerto. No, señor. El gato está vivo y está muerto y está en múltiples estados y en múltiples niveles de conciencia que no podemos ni intuir porque no tenemos el sustrato cognitivo para poder elucubrarlos en esta cuerda universal. Y sin embargo, eso no significa que no existan. Un agradecimiento al señor Spinoza y vamos a entrar en el mundo de Schopenhauer.